Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué hemos visto esta semana? Bueno, pues la verdad es que parecía que todo iba a empeorar. La semana pasada nos dejó un sentimiento muy negativo, pero esta semana pues no ha sido para tanto. Bueno, han habido según mercados, ¿no? Pero el IBEX ha subido casi un 2%. Luego el DAX y el Eurostock han subido un tímido 0,30%. Las bolsas americanas con símbolo mixto, con el Dow Jones bajando un poco, el S&P subiendo un poco y el Nasdaq perdiendo casi un 2%. Entonces, con esto, ¿cómo quedan las cosas? Bueno, pues aquí tenemos el diario del IBEX, que aquí nos dio una señal bajista cuando rompió esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, y ahora estamos en una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Tenemos aquí un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo y aquí un máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que de momento todavía estamos en una especie de movimiento bajista, de esta manera, con esta tendencia bajista, y puede ser el inicio de nuevas caídas. ¿Qué ocurre? Que también decíamos la semana pasada que hay un dato, y es que de cara a fin de año, pues que muchas veces las bolsas pues como que aguantan, ¿no? Por el tema estacional del rally de fin de año y todo esto. Entonces, estamos en una situación en la que después de la semana pasada era muy probable desde aquí continuidad bajista, pero sin embargo se ha resistido a caer. De hecho, incluso hemos subido. Y ahora, la semana que viene, pues yo creo que es bastante probable, el lunes es fiesta, que el resto de la semana pues tampoco tengamos un movimiento muy claro, es decir, que no rompamos esta zona de máximos que nos daría de nuevo movimiento alcista 8.415, ni tampoco perdamos esta zona de mínimos, con lo cual yo creo que nos podríamos quedar pues entre la zona del 8.100 y 8.300 en esta zona de aquí, sin grandes movimientos. Es un poco lo que parece. Si desde aquí rompiéramos al alza, técnicamente mejoraría mucho el aspecto. Es decir, porque aquí nos hemos puesto por encima de la media de 200 y aquí sería como consolidar prácticamente por encima y desde aquí superar resistencia por encima de la media de 200. Eso sería como bastante positivo en el IBEX y podría incluso darnos la impresión de que vamos a cambiar la tendencia e incluso pues romper esta tendencia bajista y volver a subir. Ya veremos, ¿no? Porque la verdad es que la situación económica con tipos de interés altos, pues al final lo que nos está diciendo es que es muy probable que venga una recesión y eso pues afectaría a los resultados empresariales y eso siempre es malo para las bolsas. Pero ya veremos. De momento el IBEX hay que decir que es de lo más fuerte que tenemos en los índices, ¿eh? Si vemos el DAX, vemos que el DAX sí que claramente es bajista, porque aquí tuvo esta caída fuerte, rebota un poco. Fijaros, cuando toca la media de 10, vela negra fea, ayer un poco de indecisión, pero en teoría desde aquí tendría que tener continuidad bajista. Si le ponemos el gráfico semanal, vemos que después de esta vela muy fea, pues aquí es una vela un poco de consolidación, en teoría para seguir cayendo. Y también sería un poco raro que el IBEX suba o lo haga bien mientras el resto pues cae, ¿no? En el caso del Eurostock también es parecido al DAX, caída fuerte, recupera un poco, desde aquí duda y vuelve a caer. Es verdad que está por encima de la media de 200, igual que le pasa al DAX, por lo que podría ser todo esto igual una consolidación para luego seguir subiendo. La situación no está clara, entre que tenemos primeras señales bajistas, resistencia a bajar ahora y las fechas en las que estamos, pues es pues un poco complicado de predecir, pero aún así tenemos que pensar que el mercado es bajista, que la fuerza de medio plazo del mercado es bajista y al final es la que se va a imponer, ¿no? Esa es un poco la lectura final que tenemos en los gráficos europeos. Si nos vamos a Estados Unidos, pues bueno, podemos decir que el Dow Jones está más un poco como Europa, ¿no? Que aguantó ahí por encima de la media de 200 y que podría parecer que si desde aquí vuelve a coger fuerza, pues que podemos estar ante un cambio de tendencia.
Sin embargo, si nos vamos al S&P 500 y al Nasdaq, ahí vemos las cosas muchísimo peor, ¿eh? Y tener en cuenta que el S&P 500 es el que manda al final, es el que marca un poco pues la hoja de ruta mundial. Y el S&P 500 lo que vemos es que claramente es bajista, máximos y mínimos decrecientes, por debajo de la media de 200, y desde aquí ya ha dado señales negativas al romper un rango lateral, por lo que lo más probable desde aquí es la continuidad bajista. Si aquí ponemos un gráfico semanal, lo que vemos es que esta vela fue bastante mala, y esta vela, pues bueno, de momento es una vela un poco de indecisión. Si ponemos el Nasdaq, bueno, el Nasdaq es un índice que lo está haciendo realmente mal este año. Es verdad que lo hace muy mal porque justo empezó el año en zona de máximos y ha sido todo el año bajista, ¿no? Estamos hablando de una caída cercana al 33% en el año, una auténtica barbaridad, pero también es verdad que es un índice que había subido muchísimo y que ni siquiera está en la zona de máximos después de la pandemia, o sea, de antes de la pandemia. Aquí antes de la pandemia estaba en 9.785 y ahora estamos en 10.985, es decir, que estamos todavía un 10% por encima de los máximos de la pandemia. Si nos vamos al IBEX, por ejemplo, y vemos los máximos de la pandemia, estamos aquí en 10.100, es decir, que nosotros estamos pues casi un 20% por debajo de los máximos de la pandemia, por lo que si lo vemos con un poco de perspectiva, el Nasdaq lo ha hecho muchísimo mejor que el IBEX. Lo que pasa es que ahora, pues claro, como había subido más, pues baja mucho más, y el IBEX, como había subido mucho menos, pues aguanta más o menos la situación, ¿no? Así que bueno, en cuanto al Nasdaq, ¿se ve alguna señal positiva aquí? Pues de momento no. La verdad es que cuando hay caídas, pues son muy fuertes, muy violentas, y la continuidad bajista parece lo más probable aquí. De cara a fin de año aguantará un poco, pues podría volver aquí a la zona de 11.460 y desde aquí volver a caer. Bueno, al final la lectura general es que somos bajistas a nivel global, a nivel general, con un IBEX que aguanta mejor que el resto por la banca, que está muy fuerte, que no sabemos cuánto tiempo se mantendrá fuerte, porque hemos visto últimamente movimientos extraños, movimientos un poco erráticos, y después de subidas fuertes vienen caídas también de cierto calado. Y bueno, el Nasdaq desde luego muy débil, mucho más débil que el resto. La bolsa alemana, el DAX, lo hizo muy bien, pero ahora también cae con más fuerza. Y bueno, yo creo que este año prácticamente está hecho. Y de cara a enero, pues ya os digo, ¿no? Podría ser que esta semana mantuviéramos un poco el tipo, y la semana que viene, ya a partir del 1 de enero, vuelva otra vez la debilidad general en los mercados, ¿no? Quizá eso sería un poco lo más probable. Ya veremos qué es lo que pasa. Bien, vamos a ver los 5 valores que mejor lo han hecho en la semana. El primero de ellos es Repsol, que la verdad es que se mantiene con mucha fuerza. A ver, aquí a mí me está llamando la atención el hecho de que hay una cierta debilidad dentro de la fortaleza. Es decir, que aquí, fijaros cómo aquí cuando supera una resistencia como esta y la pierde enseguida, luego llega a la siguiente resistencia, la supera y la pierde enseguida, y ahora llega a otra resistencia y bueno, pues llega justo ahí en esa zona. De momento no puede. Aquí hay que ver que hay ciertas divergencias bajistas. Vamos a ver el estocástico, y aquí lo que vemos es que aquí tenemos un precio superior y aquí un precio igual. Y aquí lo que vemos son 3 máximos cada vez más abajo, ¿no? Un poquito más abajo. Eso al final es una divergencia bajista, que seguramente podemos ver también en el MAC. Aquí lo vemos claramente en el MAC, como tenemos, aquí se ve mejor, ¿eh? Vemos aquí 3 picos cada vez más bajos, y aquí pues eso, 2 picos cada vez más altos, y luego un pico en el mismo nivel, ¿no? Prácticamente. Bueno, cuando ocurre esto,
que se superan resistencias y se pierden otra vez y vuelven a... Normalmente acaba mal, o sea, normalmente aquí acaba con una caída más o menos fuerte. Es verdad que si se tienen en cartera se pueden mantener, con un stop realmente habría que ponerlo por debajo de estos niveles ahora mismo ya, en la zona de 14, pero si no se tiene en cartera, comprar ahora quizá sea muy peligroso, porque es quizá más probable que se pierda que se gane. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Normalmente no se debe vender solamente porque se vean divergencias bajistas, pero hay que extremar las precauciones. Y además, teniendo en cuenta que Repsol es un... Si le ponemos el semanal, vemos que Repsol, pues bueno, pues es un valor cíclico, claramente, en el que en los últimos años, muchos años, pues está en esta banda, ¿no? Desde la banda de 5 prácticamente hasta, bueno, pues aquí estaba en la zona de los 12, aquí se pasó un poco y ahora se ha pasado un poco más, pero no deja de ser un valor cíclico estando en la parte alta, con lo cual el riesgo también es grande. Bien, BBV. BBV es un valor que, bueno, que aquí empezó a dudar bastante, se puso por debajo de la media, se puso bajista y ahora, bueno, pues se ha puesto por encima de la media. Es un valor que a mí no me extrañaría que pronto venga una caída más o menos fuerte de este estilo, porque no es un valor claramente alcista ya, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí que sí que le podemos poner una tendencia ahora mismo, que sería esta, que está un poco alejada, y que, bueno, mientras no pierda la zona de la media, pues se podían mantener posiciones. Ahora estamos en una situación un poco clave de corto plazo, porque ha intentado superar una resistencia, que fue esta de aquí, en la zona de 5.67. Lo intenta y no puede, por lo que, bueno, si ahora superara este piquito del intento en la zona de 5.72, pues probablemente tenga otro tirón más. Pero estamos en una situación que seguramente también estamos en divergencias, vamos a verlo. En el caso del estocástico, pues bueno, pues sí, una cierta divergencia. Desde aquí tenemos ya divergencia. Si le ponemos el MAC, que a mí me gusta más para divergencias, pues vemos también esta sí que es más clara, suele ser más clara. De hecho, fijaros como aquí ya, en este punto, ya hay una divergencia que se ve, que aquí está por arriba, aquí para abajo, pero es que en este último punto, que aquí supera por poquito, aquí sí que le ha costado mucho subir al MAC, con lo cual la divergencia es todavía más clara. Es decir que en todo lo que se permanece alcista, ahora mismo en el IBEX, hay divergencias peligrosas, con lo cual apoya un poco la tesis de que podríamos aguantar un poco hasta final de año y en enero, a principios de enero, venir una caída más o menos potente en los mercados. Bien, Grifols. ¿Qué pasa con Grifols? Bueno, pues Grifols pasa que la caída fue muy grande porque, bueno, se habló muy mal de la compañía, de la deuda que tiene, que es muy fuerte. Y bueno, quizás en esta caída pues hubo una exageración en la caída, ¿no? Puede ser. No lo sabemos porque la empresa no pinta bien como empresa, porque tiene mucha deuda. A partir de aquí ha venido el rebote. Y en esta zona de aquí, la verdad es que estamos viendo ciertas señales de debilidad, ¿no? Aquí tiene un máximo, lo supera. El día que lo supera, cierra lejos de máximos y luego cae. Aquí intenta superarlo, no puede. Y aquí otra vez lo mismo, ¿no? Intenta superarlo, cierra bastante lejos de los máximos. Es un valor muy peligroso, es un valor que yo no tendría en cartera, la verdad, y que en cualquier momento podía volver las caídas. Es verdad que podría todavía rebotar más, hasta la zona de la media, pero es un valor que a mí me da miedo, ¿no? Creo que hay que ser prudente con él y yo creo que en esto de la bolsa siempre ha habido una lucha, ¿no? Entre análisis técnico y análisis fundamental, un poco como dos bandos. El análisis fundamental es el que estudia las empresas solamente,
y análisis técnico es el que estudia los gráficos solamente. Y yo creo que están equivocados los dos, porque realmente lo que hay que hacer es una combinación de ambos. Al final lo que hay que hacer es ver las empresas, estudiar las empresas, a ver qué pinta tienen a nivel de empresa y seleccionar en las que nos gustaría estar. Y luego la decisión de cuándo estar y cuándo no estar, hacerlo a través de análisis técnico. Bien, dentro de esto, Grifols es una de las que a mí no me gustaría estar, a día de hoy. Otra cosa es que mejore, pero a día de hoy veo una empresa con riesgos, ¿no? Hay muchas empresas, tenemos en la bolsa miles y miles y miles de empresas, con lo cual tenemos que seleccionar las que queremos estar y ya está. Y en esas ver cuándo análisis técnico nos da una señal positiva. En este caso, Grifols es una de las que yo ahora mismo no quiero estar. Que luego cambia, mejora el aspecto, rebaja la deuda y vuelve a hacerlo bien, pues ya cambiará, ¿no? Ya volverá a estar en mi lista de valores comprables y a partir de ahí ya veremos si compro o no compra, ¿no? Dependiendo de los gráficos. Bien, Indra es otro de los valores que no está en mi lista de comprables porque tiene mucho lío político, con eso de que el gobierno controla mucho la empresa y tiene muchos vaivenes muy feos. Entonces es un valor que además, después de perder aquí la media de 200, me da la impresión de que está dando vaivenes alrededor de la media y aunque técnicamente si supera esta zona de aquí podría hacerlo bien, la zona de los 10,80, 11, yo es un valor que no me planteo comprar. Luego tenemos Acerinox, que Acerinox es un valor que ojo, que fijaros que aquí ha tenido una zona de muchas dudas, de muchos vaivenes, se ha puesto por debajo de la media 200, está con pendiente negativa, y ahora aquí parece como que hizo un amago bajista, como que quisiera recuperarlo, ¿no? Entonces hay muchas dudas en este valor, pero si superara esta zona, quizá estos máximos, de 9,54, sería la zona en la que realmente nos empezaría a dar señales positivas. De momento, no. De momento todavía tranquilidad, esperar, y no es un valor para tener en cartera. Aún así esta semana pues es de los que mejor se ha comportado, ¿no? Bueno, pues estos son los 5 valores que mejor lo han hecho en la semana y ahora vamos a ver los 5 que peor lo han hecho. El primero de ellos es Robi. Y bueno, Robi, a pesar de ser el que peor lo ha hecho, que ha perdido un 2,7% esta semana cuando ha subido el IBEX, es un valor que yo ya tengo en mi lista de comprables. Pues por lo mismo, ¿no? Porque estudiando la compañía me he dado cuenta que debe menos dinero de lo que gana en un año, por lo que la deuda es bastante testimonial. Es una empresa con una deuda muy controlada y eso me hace ser positivo para la empresa. Y ahora nos vamos a la segunda parte. Somos positivos para la empresa porque la empresa me gusta, tiene una deuda adecuada para mí y además porque ha caído más de un 50% de los máximos, que es también otra señal positiva para mí. ¿Cuál es la única señal negativa? Pues que todavía no me ha dado una señal lo suficientemente contundente de los gráficos para entrar. Es verdad que aquí esta me gustó. Esta de aquí me parece buena. Ahora, de hecho, es muy probable que desde aquí, con esta señal, ya no pierda los mínimos. Los mínimos están en los 35,34. Por lo que si de aquí ahora tenemos una señal de corto plazo positiva, se puede tomar alguna posición. ¿Cuál sería la señal positiva? Pues a lo mejor superar los máximos pues del jueves, ¿no? 36,80. Si supera ese nivel, pues se podría poner esto por debajo de estos mínimos. O que supera este nivel ya. Bueno, el caso está en que esta aceleración de la caída vino por un dato que ya sabíamos. Y es que la empresa iba a ganar menos porque aquí fabricó todas las vacunas contra el COVID que le encargó Moderna. Y aquí, pues, evidentemente, llega un momento en el que ya no tiene que fabricar tantas vacunas, ¿no? Y esto lo sabíamos de aquí, por eso bajaba. Pero es que aquí se habló de eso y cayó con fuerza. Entonces, cuando una empresa cae con mucha fuerza por algo que realmente ya se sabía o algo así, es cuando a mí
me da la impresión de que puede ser el final de las caídas, ¿no? Por eso un poco... Es verdad que aquí tiene un primer rebote, caída fuerte. Bueno, podría perder estos mínimos, incluso podría hacer una tontería estas de perderlo y luego recuperarlo, con lo cual sería una señal positiva. No lo sé, yo sí que es un valor que estoy siguiendo y que si le veo una señal positiva, pero positiva de verdad, pues la incorporaré en mi cartera. Y bien, bueno, hablando de mi cartera, ya sabéis que tenéis la posibilidad de tener avisos a vuestro móvil cada día de cuál es la situación de mi cartera, de cuál es la situación del mercado en general, de los stops que pongo en cada valor, que al final esa es un poco la clave de esto, ¿no? O sea, más o menos todos sabemos qué queremos comprar, qué queremos hacer. El problema que lo que nos suele fallar siempre es el tema del stop, ¿no? ¿Dónde ponerlo? Pues en qué punto exacto, cómo ir moviéndolo a medida que va subiendo el precio. Y ahí es donde entro yo. Ahí es donde yo os puedo dar esas pautas para que, pues eso, una posición que va en beneficios, por ejemplo, pues ya no se convierta en pérdidas, subiendo el stop de pérdidas y convertirlo en un stop de beneficios, o en el momento en que entramos en una posición, saber el riesgo máximo que queremos asumir. Ya sabéis que si queréis tener esta opción es muy fácil, a partir de la página de Bolsas y Futuros, pues nada, me enviáis un mensaje en la parte de contacto y bueno, pues charlamos un poco y vemos cómo funciona todo esto. Bueno, pues visto Robbie, vamos a ver Amadeus, que es el segundo valor que más se ha caído esta semana. Amadeus a mí ya me genera más dudas, ¿eh? Fijaros que justo aquí toca la media y se va para abajo, aquí toca la media y vuelve a tocar la media y se va para abajo. Bien, el turismo ha dado una señal más o menos positiva, pero esta semana no lo ha hecho muy bien, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que hay por ahí algunas voces, ¿no?, que dicen que podría ser momento del turismo. Aquí lo que vemos es que bueno, está perdiendo soportes bastante importantes en la zona de 50 y es un valor que hasta que no se coloque por encima de la media de 200 realmente hay que ir con mucho cuidado con él, ¿no? Aquí tiene esta zona de soporte que la verdad es que está un poco bailándolo, lo perdió, lo recuperó, lo vuelve a perder. Bueno, necesitamos que supere la media de 200 y que haya una cierta estabilidad y sobre todo que supere esta tendencia bajista que tenemos aquí. Bien, el caso de IAG. El caso de IAG es un poco especial, ¿no? Porque es uno de estos valores que tiene una tendencia bajista clara, que, bueno, que yo aquí, ya cuando vi esta tendencia, ya dije que, cuando vi que perdía la media, ya dije que no quería saber nada de este valor hasta que se pusiera alcista. Aquí es la primera vez que supera la media de 200 y la mantiene durante bastante tiempo. Aquí la mantuvo pero la perdió enseguida, aquí también. Y bueno, yo creo que se está descontando con esta subida. Esta subida ha sido la más fuerte del sector del turismo. O sea, para hacernos una idea, IAG siempre era la más débil del sector turístico y de repente en esta subida se convierte en la más fuerte. Es decir, que algo ha cambiado en IAG. El mercado nos dice que algo ha cambiado en IAG, ¿no? Que es lo que yo quería. Yo quería ver una señal para que me diera, para permitirme entrar en IAG, ¿no? Y la señal ya la he visto, que es una señal positiva con esta subida tan potente. Ahora es verdad que en el corto plazo ha dado una señal negativa, perdiendo este soporte en esta zona de aquí, que ahora además se ha convertido en resistencia, la zona 1.49. Esto lo que nos dice es que si ahora IAG recuperara 1.49, podría ser momento de compra. O sea que IAG es uno de los valores que yo no tenía en mi lista de comprables y ahora ya podría añadirlo a mi lista, ¿no? Porque ya técnicamente me ha dado esa señal. A nivel de empresa, bueno, pues IAG ha sido siempre una muy buena empresa, muy rentable y tuvo un problema bastante serio con la pandemia. Perdió mucho dinero, hizo una ampliación de capital y ahora parece que ya a estos precios, no sé si a estos, un poco más abajo,
parece que ya la compañía puede haber purgado ya un poco, ¿no?, toda la situación y podría mejorar. Entonces, bueno, realmente no creo que sea una compra y ya está, pero podría ser uno de los valores que si vuelve a hacerlo bien y dar señales de corto plazo alcista, pues pensemos en comprar. A mí me gustaría más, realmente, que cayera más y que desde aquí, desde más o menos un punto intermedio, diera una señal de compra. Si desde aquí da señal de compra, pues bueno, pues podría ser otra vez un poco de fallo hasta que no supere esta zona claramente de 1,62. Pues claro, no va a estar, ¿no? Bien, acciones renovables, bueno, pues cuidado porque estos valores que han aguantado bastante bien están empezando a dar señales de debilidad, ¿no? No me gusta la vela del viernes de acciones renovables, un día en el que el IBEX más o menos aguantó. Y bueno, es verdad que está aquí en la zona de la media, pero necesitamos claramente que supere mínimo esta zona, que son los máximos de aquí, en los 37,75, para pensar en comprar acciones renovables. Si no, habría que esperar, ¿eh? Y si perdiera desde aquí estos mínimos de aquí, esta zona de los 36, la verdad es que se pondría como un valor muy peligroso. Le pasa algo parecido a Acciona. Acciona, la verdad es que aguantaba muy bien, cada vez que tocaba la media hacía nuevos máximos, y esta vez toca la media y el impulso no hace nuevos máximos, sino que se para un poco por aquí y aquí da muestras de debilidad, ¿no? Entonces, peligro, se ha colocado ya por debajo de la media 200. Realmente necesitamos que supere este nivel, la zona de los 184, para mejorar el aspecto. Si no hace eso, yo ahora mismo pondría en cuarentena este valor y no entraría en él. Y bueno, pues hemos visto los 5 valores que peor lo han hecho, los que mejor lo han hecho, los índices, y ahora vamos a ver los 5 valores que yo he seleccionado para esta última semana del año. Bien, el primero es PharmaMar. PharmaMar ha salido del IBEX y eso mismo no indica nada, ¿no? El hecho de que haya salido del IBEX no es ni bueno ni malo, pero es verdad que hay muchas veces, que valores que salen del IBEX es salir del IBEX y empezar a hacerlo bien y empezar a subir, ¿no? Hay que pensar que muchas empresas salen del IBEX porque baja su precio y entonces no cumple con las características de capitalización para estar en el IBEX. Pero muchas veces baja de precio, llega a un nivel ya, a un precio adecuado por precio, y a partir de ahí sale del IBEX porque capitaliza poco. Y justo desde ahí se gira, ¿no? Entonces podría ser la situación de PharmaMar. No lo sabemos porque PharmaMar tiene una situación muy peculiar y es que gasta muchísimo dinero en investigación y depende de si las investigaciones le salen positivas o no, pues al final se reflejará en el precio de la acción. A día de hoy está en una situación bastante positiva porque ha superado la media 200. Aquí es verdad que se ha apoyado en ella y desde aquí ha rebotado y ahora está un poco pensándose si continúa subiendo o si acaba por perder la media y volver a tener caídas. Para eso parece que la zona 68 es bastante importante. Si recupera 68, aquí marco 68,20, 68,20, seguramente sea momento de comprar PharmaMar porque podría volver a hacerlo bien. Bien, Fluidra. Fluidra es otro de mis valores que tengo en mi lista de comprables. Yo pienso que aquí ya vimos mínimos y a partir de aquí la duda estaba si todavía haríamos algún amago bajista para subir o si subirá directamente. Bien, el viernes dio una señal positiva, que es una vela blanca, supera la media de 10, y aquí es verdad que está dando bastantes bandazos y que tiene un soporte en esta zona, ¿no? En la zona de 13.55. Bueno, mientras no pierda esos niveles, se puede mantener y yo creo que va a acabar por hacerlo bien. Luego Telefónica. Bueno, Telefónica parece como que quiere volver a hacerlo bien. Aquí caída muy fuerte, primer rebote, esta caída no pierde los mínimos y vuelve a mejorar, ¿no? Aquí rompe una pequeña sucesión de máximos y mínimos decrecientes en esta zona de aquí, por lo que el viernes entró en mi cartera
Telefónica, igual que Fluidra, son los dos valores que tengo en mi cartera ahora mismo. Y pienso que Telefónica lo puede hacer bastante bien. Pensar que estas últimas subidas las ha hecho muchas veces en contra de mercado. Esta caída a nivel empresarial no ha tenido mucho sentido, no ha pasado nada para que cayera. Y sigue rebajando deuda. De hecho, aquí dio una noticia de que ha vendido también uno de sus activos para seguir rebajando deuda. Así que bueno, parece un valor que podría continuar haciéndolo bien. Luego tenemos a Merlin Prop. Bien, Merlin Prop es un valor que lo hemos puesto aquí porque lleva un tiempo consolidando por encima de la media de 200. Ha hecho un amago bajista que al final acaba en un martillo, ¿no? Este de aquí. Cuando esto pasa, muchas veces desde aquí continúa subiendo. Y el punto importante es este, el mínimo del martillo, la zona de 8.52. Es decir, que técnicamente y teóricamente mejora el aspecto por estar por encima de la media, y el hecho de dibujar aquí este martillo pues nos da una señal en teoría positiva. Así que bueno, pues es un valor que lo había hecho muy bien hasta aquí duda, baja, ahora recupera. Bueno, es una señal de corto plazo con bastante positiva. Vamos a ver si lo hace bien o no. Y por último, un valor alemán, Deutsche Börse, que se apoya en la media 200. Bien, fijaros como aquí, cada vez que se apoya o pierde un poco la media 200, hace nuevos máximos, aquí hace nuevos máximos, y aquí, bueno, mínimo tendría que tener un tirón, creo yo, y ya veremos si hace nuevos máximos o no. Este valor lo pillamos aquí la última vez y le sacamos bastante rentabilidad. Al final nos salimos en stop de beneficios, ganamos un 7,5%, vendimos en la zona de 176 aproximadamente, y ahora aquí pues nos estamos planteando volver a comprar, ¿no? Así que bueno, si empieza a hacerlo bien y da una señal de corto plazo, entraremos en Deutsche Börse. Bueno, pues esto ha sido poco. Os pido disculpas por la voz, que tengo un poco tomada por las fechas en las que estamos, y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Frío y bueno, pues afecta un poco a la garganta. Bueno, desearos que paséis una muy buena Nochebuena, felices fiestas para todos. El lunes no hay bolsa y la semana que viene, última semana del año.